Desde la noche de los tiempos, los seres humanos nos hemos hecho diversas preguntas existenciales acerca de la existencia de Dios, respecto a por qué estamos los seres humanos en este planeta. ¿Hay vida después de la muerte? Hoy nos dedicaremos a tratar de esclarecer la tercera respuesta. Y para eso tenemos la presencia de Luis Miguel Domínguez, naturalista y divulgador científico, quien ha tenido una experiencia que trasciende lo netamente natural y que nos invita a cuestionarnos acerca de si existe la vida más allá de la muerte. Bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias. Buenas. ¿Qué tal? Gracias. Luis Miguel, quiero que iniciemos hablando de cuál ha sido esa experiencia. Bueno, antes de iniciar con esto, quisiera que nos hablara un poco acerca de quién era Luis Miguel antes de tener esta experiencia y cómo ha sido su vida. Correcto, sí. Bueno, yo hablar de mí siempre cuesta un poco, pero superado el pudor inicial, voy a hacerlo. Y voy a hacerlo de verdad, mirándome al espejo, mirando a tus ojos, por ejemplo. Luis Miguel Domínguez es un ser humano que pertenece a la sociedad contemporánea del siglo XXI, aunque nació en el siglo XX y hubiera querido nacer en el XIX. Porque he de decirte que siempre he tenido la sensación de que he nacido en un tiempo que no me corresponde. El tiempo del antropoceno, que es donde estamos habitando tú y yo, este tiempo en el que el Homo sapiens dirige la orquesta de la vida, por desgracia, destruyendo, arrasando y matando toda forma viviente, no es mi tiempo. El antropoceno no es mi tiempo. Yo me considero más un hombre del 19. Pero bueno, nací en el 20, nací en el año 1963 y aquí estoy, en pleno siglo XXI. Soy naturalista, o sea, soy una persona que busca siempre respuestas, pero respuestas en la naturaleza, respuestas en el medio natural, porque considero que la vida es misteriosa, la vida es un misterio en sí mismo, repleto de grandes preguntas, y ando siempre intentando beber en las fuentes del saber. Y esto lo llevo haciendo desde que era un niño, toda mi vida en contacto con el mundo natural en busca de la vida. Soy naturalista y todo eso lo he hecho con la intención de apaciguar a mi especie con respecto al gran reto que supone convivir con la naturaleza, con lo que muchos pueblos indígenas americanos llamarían la Pachamama, ¿no? La propia vida, ¿no? Apaciguar a esta sociedad para que aprenda a convivir es lo que yo he hecho a través de la divulgación científica, eslabón perdido de la comunicación. Bueno, pues la divulgación científica a través de la televisión, de la radio o de la escritura, de los libros o de los artículos periodísticos, son las herramientas que yo he utilizado toda mi vida para desarrollar puente, un trabajo que sirva para conectar a una sociedad que cada vez sabe menos del medio natural con la propia naturaleza. Entonces ese ha sido mi trabajo toda mi vida y ese sigue siendo mi trabajo hoy. Todo eso con mucha normalidad y con mucha intensidad. Soy una persona intensa,
soy un hombre apasionado y he vivido apasionadamente la vida. Todo esto, ya digo, hasta el año 2019. En mayo del año 2019 yo sufro un derrame cerebral interno que me lleva prácticamente al borde de la muerte. Yo estoy una tarde de domingo con mi hijo y con mi mujer y con unos amigos, estamos tranquilos en la sobremesa después de haber comido y de repente empiezo a no poder comunicarme, empiezo a hablar defectuosamente, por esta comisura del labio empieza a caer saliva, empiezo a babear, porque ya tengo una parálisis facial galopante, mi cara se ha transformado y por dentro mi cerebro está envuelto en sangre, la sangre de un derrame cerebral que va matando las neuronas a la velocidad de la luz. Por minuto mueren 2 millones de neuronas en este proceso que te estoy narrando. Yo no lo sabía, pero era víctima de un ictus, o como dicen los norteamericanos, un stroke, stroke o ictus, que en latín quiere decir golpe. Un ictus es un accidente cerebrovascular que se da todos los años entre millones de personas que habitan este planeta. Los ictus son mortales de necesidad. Este ictus que a mí me dio vino lógicamente a matarme, porque el ictus viene con la idea de quitarte la vida. Tanto es así que esa misma noche yo entré en estado de coma y estuve cerca de 3 meses en coma, dormido totalmente, más allí que aquí, en otro mundo, en otra dimensión, y donde yo pude apreciar una serie de sensaciones que han configurado lo que llamamos una experiencia cercana a la muerte, una ECM. Algo que debo contarte que no puedo olvidar es dentro de aquella persona que yo era, ¿cómo yo era en este sentido? Bueno, yo soy agnóstico practicante. O sea, me parece tan prepotente decir soy creyente, Dios se llama así, se le venera así y vive aquí. Eso me parece muy prepotente, pero decir Dios no existe, no existe nada, también me parece muy prepotente. Por eso yo opté hace muchos años por ser agnóstico. ¿Y por qué digo practicante? Pues porque conozco cada vez más a católicos no practicantes, cosa que yo no puedo entender, porque si un credo no se practica, ese credo obviamente desaparece. ¿Cuántas personas hay que se casan por la iglesia o que bautizan a sus hijos por la iglesia católica y luego no vuelven a pisar un templo, no vuelven a ir a misa, no hay liturgia en sus vidas? Bueno, yo soy agnóstico practicante, que quiere decir que estoy permanentemente en la búsqueda, continuamente en la búsqueda. Bueno, yo era esa persona, hoy soy todavía esa persona. Y en materia de parapsicología o en cuestiones normales, yo no le otorgaba ni un milímetro de terreno a la sugestión y a este tipo de cuestiones. O sea, yo era una persona, si quieres, más en el terreno del paradigma científico, todo aquello que se pudiera confirmar científicamente me interesaba. Lo demás no lo desatendía,
lo apreciaba y lo respetaba, y lo respeto sin duda, pero me cuesta mucho más trabajo otorgarle espacio en mi vida a cuestiones de carácter paranormal. Entonces, incluso la palabra ECM, el acrónimo ECM, y la expresión experiencia cercana a la muerte, era algo que yo no conocía, no le había prestado mucha atención a esas cuestiones. Por tanto, todo lo que hoy te voy a contar tiene desde mi punto de vista un sesgo de sinceridad desde este ángulo que te estoy diciendo. Me considero una persona más en el terreno empírico, o sea, en el terreno de poder demostrar por la metodología tradicional científica las cosas que solamente dejándome llevar por la sugestión, ¿no? En fin, esto es lo que te puedo contar. ¿Qué ha pasado? Pues que cuando he vuelto, he ordenado todas las ideas que han quedado en mi mente y mi vida ha tomado forma de nuevo. Muchas de estas consideraciones han cambiado, se han afinado. En definitiva, yo hoy soy una persona mucho más sabia de lo que yo era, no cabe ninguna duda. Yo hoy soy una persona con un temple, con una mirada mucho más amplia de la que yo tenía cuando era un simple mortal, para entendernos. Para empezar, para mí ha habido un cambio fundamental. Yo padecía horror vacui, que es como los romanos le llamaban al miedo al vacío. Yo sentía ante la muerte el horror vacui. Yo tenía la sensación de tristeza profunda. ¿Por qué habría luego después? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? ¿Cómo será esto de la muerte? Me daba miedo, no cabe ninguna duda, el hecho de la muerte. Hoy ya no. Hoy soy un hombre muy libre. Soy una persona mucho más capacitada antaño para entender el gran misterio de la muerte, que en definitiva forma parte de la vida. Este antagonismo entre muerte y vida es la propia esencia de nuestra existencia. Y hoy puedo entender mejor la muerte. De hecho, no temo a la muerte. He perdido el miedo absolutamente a la muerte y especialmente al horror vacui. Soy un hombre más libre, o por lo menos liberado, sí. Estuvo usted, Luis Miguel, durante 3 meses en un estado de coma luego de esta experiencia que nos ha comentado respecto a el derrame cerebral que tuvo. Durante esos 3 meses estuvo bajo el efecto de un gran sueño en donde, Ujú. digamos, la conexión entre esta realidad y la otra se desvaneció. ¿Qué sucedió durante Totalmente. qué sucedió durante esos 3 meses? ¿Cómo fue su experiencia cercana a la muerte? ¿Podría describírnosla con lujo de detalles, por favor? Sí, por supuesto. Mira, realmente lo más interesante desde mi punto de vista de un proceso como este que yo he sentido y otros muchos compañeros y compañeras, mujeres y hombres que también han padecido una ECM y con los que hablo habitualmente, nos juntamos muchas veces y hablamos. Quizá lo más importante de todo ello es un cambio de paradigma. Te voy a decir, mira, yo pensaba siempre que ante la muerte uno era sencillamente un objeto pasivo. O sea, tú no ibas a poder hacer nada cuando la muerte se presentara ante ti. No ibas a tener ninguna capacidad de reacción. Eso era lo que evidentemente yo creía. Y eso anulaba
cualquier atisbo de esperanza para mí. Hoy no, hoy sinceramente puedo asegurar, asevero, que en ese proceso de la muerte se va a potenciar tu ser y especialmente tu conciencia. Se va a potenciar de manera prodigiosa, impresionante, y vas a participar y vas a ser protagonista de la gran fiesta de la despedida de la vida, porque la muerte en sí mismo no es un fin, es un tránsito, es un puente. Bueno, tú vas a pasar por ese puente consciente y absolutamente protagonista de todo el proceso. O sea, de alguna manera, tal y como yo lo veo en base a lo que a mí me ha ocurrido, la muerte es un renacer. Tú fíjate, es impresionante. La muerte es un renacer. Ante esa situación, en aquel momento, yo me veía como un recién nacido. Tenía la sensación de ser una persona sin pasado. Yo no tenía ningún pasado. Un desapego total a cualquier rol de carácter parental. Yo no sabía si era padre, si era hijo, si era hermano, si me había casado y tenía por tanto un vínculo amoroso con alguien. No recordaba nada de eso. Solo me interesaba mi conciencia, solo me interesaba mi yo. Por tanto, tengo de alguna manera claro que en el mismo acto no muere el yo. O sea, puede haber una muerte biológica, no cabe duda. Puede haber un fracaso pulmonar, un fracaso cardíaco, un fracaso cerebral, como en mi caso, pero eso puede hacer que acabe la vida de la carcasa biológica, pero el yo, tu yo esencial, lo que llamamos espíritu o ánima o alma, ¿no? Puede ser que evidentemente no muera en el mismo acto y en el mismo proceso. Y yo creo que ahí es donde está la cuestión. Es muy bonito. Yo he escuchado explicaciones al respecto que a mí me satisfacen con respecto a lo que yo he sentido. Por ejemplo, cuando escucho al doctor Manel Sanz hablar de la supraconciencia y de la conciencia local, lo entiendo a la perfección. Conciencia local es lo que tienes tú, lo que tengo yo, lo que tiene la persona que hoy nos está viendo y escuchando. Cada uno tenemos nuestra conciencia local. Cuando ésta se apaga, aparece la supraconciencia, que es esa conciencia colectiva que nos une y que da sentido a nuestra vida en el planeta, evidentemente. De hecho, en mi experiencia cercana a la muerte, yo me sentía como un pequeño soldado al servicio del gran organismo vivo que es el planeta. O sea, de alguna manera, la famosa hipótesis eh, que habla de que el planeta Tierra es un organismo y somos células de ese organismo, yo lo sentí en mí esa sensación. Y esa sensación es la que explica todo. La supraconciencia es la que nos conecta con un lobo, con un oso, con un elefante y con un árbol. ¿Cómo esa secuoya que estás viendo talar con un hacha, cómo no vas a sentir su dolor? ¿Cómo no vas a escuchar sus gritos si formas parte de esto? Si estás conectado a ella a través de la supraconciencia. Pues esto, todo esto, lo ves con una claridad abrumadora
en el momento de la muerte. Y a mí eso me parece precioso. La lucidez con la que yo asistí a esa participación mía en todo un proceso complejo como es el del final de la vida, eso me pareció algo prodigioso. Por cierto, la paz y el amor que yo sentía en aquella situación me impedía volver. Yo no quería volver, no quería de ninguna manera volver. Yo era el hombre más feliz en ese estado. Y fíjate, me sentía inmortal y me estaba muriendo, porque mi estado de coma fue un estado de coma muy complicado. Tenía neumonía bilateral, tenía un problema de insuficiencia renal, me tuvieron que hacer diálisis, los riñones fallaban, fallaba mi corazón, fallaba todo, fallo multiorgánico. Yo me estaba realmente muriendo y justo en esos momentos en los que estaba más cerca de allí que de aquí, en ese tiempo es donde yo estaba más lúcido y más presente en esa despedida. Esto a mí me parece fascinante porque es realmente el gran cambio que yo no esperaba. O sea, la sensación clara de, bueno, de que soy protagonista en un momento en el que realmente no me tocaba serlo, ¿no? Pero bueno, lo hemos sido, hemos sobrevivido y lo más interesante, hemos vuelto con un mensaje, porque nadie a mí me dijo, Luis Miguel, vuelve y cuéntalo. No, nadie me lo dijo, pero en cambio yo entre pecho y espalda traje esa gran responsabilidad, esa necesidad de hacer proselitismo con esta cuestión. Quizá por eso tú y yo estamos hoy hablando juntos de esta cuestión, por esa necesidad de proselitismo que tiene esta gran cuestión con la que nos han estado manipulando durante siglos, la muerte. Que no se nos olvide que todas las religiones del planeta humano, generadas en el universo humano, todas ellas manejan la idea de la muerte de manera opresiva, que oprime a las personas, que las hace vivir de una manera especial para que en la otra vida, en el otro momento, en el cielo o en el infierno, yo pueda de alguna manera resarcirme de tanta injusticia y de tanto dolor en vida, ¿no? Bueno, pues de alguna manera hablar de la muerte es la última gran revolución y por eso yo apoyo y apoyaré siempre este tipo de programas, este tipo de mensajes. Lo voy a hacer. Lo imaginaba antes, pero imagínate ahora ya, con la experiencia y la vivencia que yo he tenido, mucho más. Me siento mucho más vinculado a esta cuestión, a esta misión. Y todo En ese ello, sentido, vale, adelante. sino todo ello, y perdona, envuelto en una belleza sin par. O sea, yo soy una persona que he pisado muchas veces selva virgen. He estado en territorios impolutos del planeta Tierra. He conocido todos los continentes. Bueno, pues dicho esto, ningún paisaje como los paisajes que yo vi en mi estado de coma y durante mi experiencia cercana a la muerte. La nitidez, la lucidez, la luz, era algo esplendoroso, precioso, maravilloso. Antes de llegar a ese punto de hacer una descripción de ese lugar, ¿cómo fue la transición para poder acceder a ese, digamos, ese plano de conciencia, ese estado de realidad?
Mm. Se enfrenta Luis Miguel a esta situación en donde ocurre eh, este derrame cerebral y posterior a eso, ¿cómo es el proceso para poder llegar a ese lugar? ¿Es usted, Sí, siente usted que sale de su cuerpo en algún momento, que hay una transición en esos lugares o es más bien como un sueño el vivir esa sí, mira, experiencia? mira, realmente yo, por ejemplo, yo no he tenido la experiencia de salir de mi cuerpo como la han tenido otras personas que me lo han contado y con las que yo he hablado. Ni salir del cuerpo, ni al volver el dolor que habitualmente las personas sienten cuando vuelven. Yo no. Yo ya estaba fuera de mi cuerpo cuando veo a mi cuerpo. Hay un momento determinado donde yo veo a mi cuerpo aparcado en la cama de un hospital. Lo veo ahí y no siento ningún apego a él. La parte física no me importa, no me interesa. Mi cuerpo está ahí, estoy dormido, me veo y no siento apego. Me centro sobre todo en la parte espiritual de mi ser. O sea, todo el proceso me lleva a mi yo, a mi conciencia. En un momento determinado, cuando empieza todo, digamos, funde a negro todo. De repente me veo, me veo pequeñito, pero fuerte, me veo guapo, me veo bien formado, desnudo y descalzo, todo el tiempo desnudo y descalzo, envuelto por una penumbra muy negra, muy oscura, pero una oscuridad muy especial. Es lo que los japoneses llamarían el elogio de las sombras. O sea, yo estoy en una penumbra lustrosa, tiene lustre. Es una penumbra, no es una oscuridad total. Yo me veo ahí, no tengo miedo, no siento miedo, pero estoy temeroso. Y te voy a decir algo muy importante. Estoy solo todo el tiempo, pero con sensación de compañía. O sea, alguien o algo me está acompañando todo el tiempo, pero no tengo a nadie a mi alrededor. Me giro, doy vueltas, grito, ¡hey! Grito yo solo, intento orientarme para entender qué ha pasado. Y de repente en esa oscuridad, al fondo, veo una luz que relampaguea. Es una luz muy tenue, como de una hoguera en mitad de la noche, que proyecta una serie de luces y de sombras también, ¿no? La veo ahí al fondo y me decido a ir hacia ella, hacia esa luz. Yo entiendo que esa luz soy yo mismo, esa luz es lo poquito que quedaba de mí, el halo de vida que quedaba de mí, lo veo y me voy hacia allá. Y cuando estoy cerca de esa luz, me siento tranquilo, estoy muy bien, muy a gusto. No tengo miedo, ya te digo. Y bueno, pues a partir de ahí empiezan a pasar un montón de cosas, que todas ellas tienen que ver por una parte, con la naturaleza. Esta es la parte más bonita porque es evidente que mi ECM tiene componentes oníricos maravillosos. Seguramente alguna persona pensará, Luis Miguel, esos componentes oníricos tienen seguramente que ver con algún fármaco que te dieron, con algún compuesto de opio o alguna cosa, como el propofol y otra serie de anestésicos que pudieran provocar una serie de alucinaciones. Bueno, es, digamos, por el camino recto del paradigma científico fácil, pero vamos a intentar ir un poquito más allá. Hay muchos médicos que a mí me han dicho, no, Luis Miguel, no tenías ninguna capacidad de alucinación. Tu cerebro estaba muy dañado. Pensábamos que no ibas a volver,
pensábamos que ibas a morir y en todo caso si volvías ibas a volver como un vegetal. Esto me lo han dicho muchas veces, porque no hay que olvidar que nuestro cerebro sobre todo es electricidad. Son impulsos eléctricos los que hacen que las neuronas se comuniquen entre ellas. Y en este sentido, la sangre que empapaba todo mi cerebro por esa arteria que se había roto y ese gran derrame, esa sangre no permitía ningún tipo de actividad eléctrica a mi cerebro. Y por tanto, era muy difícil que estas cosas fueran simples alucinaciones. Eso por un lado. Por otro, la conclusión a la que llegamos es que yo viví una experiencia, o sea, lo mío fue vivir una experiencia, pero en otra dimensión. O sea, tú y yo ahora mismo estamos viéndonos, estamos hablando, yo oigo cómo reverbera mi voz en este plano. Estamos en este plano y estamos manejándonos con lo que sabemos que funciona en este plano. Pero yo estaba en otro plano distinto. Yo estaba en otra dimensión. Y esto realmente es muy bonito porque esto es lo que explica que, por ejemplo, a pesar de que han pasado los años, ya prácticamente vamos para 6 años, en mi caso, cada vez que yo cuento la experiencia cercana a la muerte, se repiten exactamente los mismos hitos. El recuerdo es nítido, es perfecto. Y esto en un sueño es lo primero que te va a decir un psicólogo, una persona estudiosa de los sueños. Lo primero que te va a decir es que si tú me cuentas tu sueño hoy, pero mañana vuelves a intentarlo, va a haber una serie de cambios sustanciales. Me vas a cambiar el relato permanentemente. En las ECMs no. En la ECM precisamente la importancia de recordar es fundamental y por eso son de tal nitidez y de tal calidad. Luego además las ECMs, todas ellas, tienen una serie de mensajes secretos que están metidos por ahí y que a ti, a la persona interesada, le indican cuestiones importantes para su vida posterior hasta la muerte de nuevo. Yo hoy tengo 62 años. En algún momento tendré que morir, es evidente. No voy a tener de nuevo la fortuna de haber ido a la otra orilla, haberme paseado por allí, haber visto todo tan maravilloso y haberme vuelto. No creo que eso me vaya a volver a ocurrir. Pero hasta que yo muera, es evidente que la ECM ha dejado en mí una huella que poco a poco se va aclarando. Era un ovillo al principio y hoy ya he conseguido ir tirando y he sacado poco a poco de ese ovillo pues una serie de hilos claros y concretos que me explican el porqué de las cosas. Es algo precioso porque es muy emocionante tener la sensación de volver bendecido. Fíjate, una palabra que indudablemente tiene que ver con el mundo religioso al que yo hacía alusión anteriormente, diciéndote que yo no participo de ninguna religión, que soy agnóstico, pero en cambio tengo la sensación de haber sido bendecido y haber vuelto bendecido de este episodio de mi vida. Sí, bendecido en el sentido de haber vivido algo absolutamente extraordinario, inesperado y que considero un regalo. Yo hoy, a pesar de ser una persona
que padezco una discapacidad. Yo tengo, mira, mi brazo izquierdo, para que te hagas una idea, ha quedado totalmente eh, paralizado desde el momento de la desconexión. Todo mi lado izquierdo, mi pierna, por supuesto, igualmente. Entonces yo tengo daño cerebral sobrevenido, sin problemas cognitivos serios, y quedé en silla de ruedas. Pero después de mucha neurorehabilitación, de un trabajo muy duro, abandoné la silla de ruedas y camino con un bastón. Bueno, a pesar de eso, de que mi vida hoy es la vida de una persona con una discapacidad, yo agradezco cada día, agradezco esta maravillosa experiencia y este regalo que a mí se me ha hecho. Lo agradezco. Y es algo muy bonito. Mira, hay un proceso que yo practico en ocasiones y que le aconsejo a cualquier persona que haya pasado por algo así. Fíjate, si yo releo el informe que firmaron todos los médicos que me atendieron durante mi estado de coma, siento una emoción impresionante, porque es un informe muy especial. Digamos que los neurólogos que a mí me han tratado me han dicho en varias ocasiones: Luis Miguel, no entendemos tu recuperación, tu gran recuperación. No entendemos cómo ha sido posible, puesto que tenías unos daños cerebrales muy potentes. Tú fíjate, voy a rememorar para vosotros ese informe y lo que dice. Es impresionante. Mira, hay un momento en el que hay fallo multiorgánico. Yo me estoy muriendo. Estoy realmente poco a poco tirando la toalla y abandonando la vida. Me estoy muriendo. Pero en ese momento en el que yo me estoy muriendo, tú vas leyendo el informe y ves un fracaso biológico cuyo resultado solo puede ser la muerte. Tú lo estás leyendo. Pero inmediatamente lees la página siguiente y dice: el paciente vuelve lentamente. El paciente vuelve lentamente, orientado y capaz de interpretar órdenes complejas. O sea, si a mí los neurólogos me decían, tócate la punta de la nariz, bueno, eso para una persona que vuelve de un estado de coma profundo después de 3 meses es muy complicado. Bueno, pues yo me la tocaba y venía orientado, sabía dónde estaba, conocía a las personas inmediatamente nada más verlas, a mi mujer, a mis amigos, a mi familia, a todo el mundo. Era algo impensable que yo volviera tan orientado. Las personas que vuelven de un estado de coma profundo, en ocasiones vuelven agresivas porque están asustadas y pegan algún puñetazo, dan un golpe a alguien porque están asustadas. Bueno, nada de eso me pasó a mí. Entonces dice que vuelve lentamente, orientado y capacitado para asumir órdenes complejas. Y dice comunicativo y conversador. Efectivamente, yo volví comunicativo y conversador. Sí. Es muy bonito porque eh, cuando yo vuelvo, tengo a Mónica, a mi compañera, sentada en la cama, aquí mismito, y nada más verla la digo: cariño, vengo de la gloria bendita. Y ella se gira y la pobrecita asustada dice: pero Luismi, si te estabas muriendo. Sí, Mm. como diciendo, sí, ya esto
se iba a acabar. En fin, habían estado hablando ya de la donación de órganos por mi parte, que es total, ¿no? Absoluta. Pero fíjate, en esa situación yo vuelvo y la digo, vuelvo de la gloria bendita, vengo de la gloria bendita. Y claro, ella se quedó impresionada, ¿no? Esto le da un toque un poquito especial a una situación que era muy complicada. Y yo no sé si este toque tiene que ver con la ayuda del AECM, porque es verdad que hay alguna investigación que se está desarrollando concretamente en Bélgica, en alguna universidad de Bélgica, en la que intentan unir una gran neurorehabilitación ante un problema como el que yo tuve, un accidente cerebrovascular y las ECMs. O sea, personas que han tenido ECM, además luego se van a recuperar de manera más o menos especial. Y bueno, a mí no me extrañaría nada, porque sinceramente yo cognitivamente estoy mejor que antes. O sea, no ha pasado nada en mi cabeza más allá del gran trauma que supone la muerte, ¿no? El haber creído que ibas a morir, eso te provoca un dolor y una sensación de vulnerabilidad increíble. Pero en fin, yo insisto, estoy ubicado en el agradecimiento. Esto es muy importante para cualquier persona que nos esté oyendo. No se ubique usted en el odio, en el reproche, en el rencor, porque ahí va a perder tiempo y energía y ahí no va a ir a ninguna parte. Yo estoy en el agradecimiento situado y estoy realmente muy feliz con todos los problemas que yo tengo diariamente, ¿no? Pero me siento muy feliz, un hombre muy honrado, muy, muy bien. En fin, entonces, ya te digo, o sea, si nos ponemos a explicar las características de la ECM, ya verás los pequeños detalles, incluso estéticos, que todos tienen un porqué. Es algo muy bonito. Mira, por ejemplo, empiezo por el agua. El agua, elemento esencial de la vida. A mí me apasiona el agua de siempre como elemento líquido que se bebe. El agua me va muy bien para curarme la sed, para quitarme la sed, vale. Pero en esta circunstancia, en mi ECM, yo decidí saber cómo está hecha el agua. Yo quise viajar a la madre del agua, al epicentro del agua. ¿Y cómo hiciste eso, Luis Miguel? Bueno, pues mira, de una manera muy curiosa. Cualquier pequeño charco que yo veía en el suelo, cualquier charco, por pequeño que fuera, yo metía ahí mi cabeza, la metía en el charco, abría mis ojos y mis ojos funcionaban como si fueran microscopios electrónicos. De manera que yo el agua empezaba a verla molecularmente. Yo empecé a ver la configuración del agua y yo disfrutaba, no te puedes imaginar, pasé horas con la cabeza metida ahí en el agua, ¿no? Entonces yo veía los polígonos del agua, polígonos translúcidos, transparentes. Yo cogía agua con estos dos dedos, cogía el agua y me la metía en la boca. Era una maravilla. Disfruté porque estaba en el fondo viajando hacia la madre del agua, hacia el corazón del agua. Yo me imagino que todo esto pudiera tener que ver con la parte física. Yo estaba intubado, a mí me hicieron la traqueostomía, que es esta, ya sabes, incisión que se hace en la tráquea para poder respirar.
todo esto evidentemente me dio mucha sed y supongo que esa sed me llevó a maquinar sobre el agua, pero yo quiero pensar que hubo mucho más que la sed. Evidentemente había algún otro elemento esencial que me pedía investigar y ver lo que nunca jamás hubiera visto en mi vida en este plano, ¿no? Disfruté mucho de esa situación y me sentí un hombre libre y feliz. Yo iba desnudo, iba descalzo. Y el agua me enamoró hasta tal punto que decidí viajar varias veces a la ciudad de Nueva York en busca de su agua. Claro, tú dirás, joder, Luis Miguel, qué cosa más rara, ¿no? Mm. Nueva York en busca de su agua. ¿Por qué no te fuiste a la Antártida? ¿Por qué no viajaste al río Congo o al río Amazonas, donde yo he vivido muchos años? ¿Por qué no allí y te vas a Nueva York? Pues sí, yo me iba a Nueva York porque realmente la manera de viajar, por cierto, en una ECM es impresionante, ya te lo puedes imaginar. Yo veía una acacia ahí en el horizonte, un árbol precioso. Veía la copa de ese árbol e imaginaba qué bonito tiene que ser estar arriba en la copa de una acacia, ¿no? Y entonces inmediatamente en décimas de segundo yo ya estaba allí. Yo estaba ya colocado entre las ramas de aquel árbol impresionante. Así es como se viaja. Te teletransportabas. Por tanto, yo iba a New York no a través de su aeropuerto, no cogía un taxi luego. No, no, no. Yo me plantaba allí en Nueva York, no sé en qué momento, pero sé que fueron muchas veces que yo fui a Nueva York y siempre iba en busca de lo mismo, que era su agua. En el Central Park, ya sabes, allí en Manhattan, en ese maravilloso parque, había unas paredes de roca y de las fisuras de esa roca surgía agua, un agua maravillosa, un agua pura, maravillosa. Yo ponía esta mano, la ponía así en el agua y me llenaba de agua y la bebía. Entonces, a medida que yo bebía este agua, miraba mi cuerpo, recuerda que iba desnudo, miraba mi cuerpo según bebía y el cuerpo se iba iluminando a través del agua que entraba en mi organismo. El cuerpo se iba iluminando. Aquel era agua fósil. Yo le llamaba agua fósil porque para mí era la esencia. Era un agua preservada para que yo la bebiera, que no había entrado en contacto con ningún organismo biológico jamás. O sea, una vaca o un ciervo no había bebido ese agua, porque si lo hubieran bebido, habían transmitido algún microbio, alguna bacteria, algún microorganismo, ¿no? Entonces yo le llamaba agua fósil. Era un agua preservada, pura, fría, helada, maravillosa. Me volvía loco. Me hice un yonki de aquel agua. Era impresionante. Bueno, entonces el caso es que ahí surge mi vena ecologista. Esta parte no la puedo evitar. Resulta que ese agua allí en Nueva York había formado un ecosistema lacustre único, un ecosistema húmedo precioso. El agua caía por aquella pared, formaba unas piscinas y iba cayendo en cascada muy bonita. Y al llegar abajo había generado una zona húmeda, un humedal precioso. Y yo a medida que lo disfrutaba, lo sufría también, porque sentía la necesidad de que aquello había que protegerlo, había que cuidarlo. Eso me daba mucho miedo que se lo cargaran. Era algo muy frágil en mitad
de la gran megalópolis del mundo, ¿no? En mitad de Manhattan, ¿no? Entonces una tarde voy caminando por Manhattan entre miles de personas, ya sabes, no sé si esas personas eran almas o eran personas de verdad, porque la verdad es que yo iba desnudo, ellos iban todos vestidos y voy caminando y en esta fila de personas que me acompañaban, la última persona que estaba allí, el último hombre que estaba allí, de repente me lee la mente y me dice, Luis Miguel, me llama por mi nombre. Me dice, Luis Miguel, si usted quiere preservar eso, solo tiene que hacer una cosa, tiene que hablar con el señor de la guerra. Dice, él es el único que puede o destrozarlo o salvarlo para siempre. Yo me quedo así y digo, gracias, gracias, señor. El señor de la guerra dice, gracias. Le doy las gracias y ipso facto aparezco en un edificio de Manhattan de los años 70, o sea, típica decoración setentera, y en ese edificio estoy dentro de un despacho con un general japonés. Yo no sé el nombre de este señor, no pone general por ningún lado, pero yo sé que es un general japonés, un hombre guapo, un hombre muy atractivo, una persona de unos 50 años, era un hombre joven, llevaba un jersey de cuello alto negro y unos pantalones grises, un hombre muy elegante. Y tenía una vara de bambú en esta mano y con esa vara él golpeaba en la mesa cuando yo elevaba la voz. Si la cosa se ponía complicada, si discutíamos, él con la bala empezaba a dar golpes en una mesa y entraban dos guardaespaldas, dos gorilas, me cogían de aquí, me tiraban para afuera y me sacaban del despacho. Esto pasó varias veces. No me pegaron, no, no me pegaban, me cogían con una delicadeza impresionante, pero eran dos hombres muy fuertes. El caso es que él, cada vez que daba con la vara, ellos dos se iban y me cogían y me sacaban fuera. Bueno, en esta persona, en este japonés, yo sentía en su mirada comprensión y afecto. Me miraba afectuosamente y entendía perfectamente lo que yo le decía. Hablábamos en castellano los dos. O sea, yo hablaba en español y él también me hablaba en español. El caso es que yo le decía, pero general, pero eso es una maravilla, no se puede perder, no puede dejar usted que nadie haga daño a aquello. Y de repente él me dice, Luis Miguel, lo siento, pero son órdenes. Tengo que bombardear, dice. Tengo que bombardear. Me quedo impresionado, me enfado mucho y no le cogí de la pechera, no le cogí de aquí, pero casi, ¿no? Yo me enfadé mucho con él, ¿no? Entonces él empezó a dar palos allí y yo le dije, pero ¿cómo va a hacer usted eso? Y le dije, no se me olvidará la última frase. Le dije, digo, pero ustedes qué quieren, otro Pearl Harbor. Le digo, ¿quieren otro Pearl Harbor? Y el tío se quedó callado y empezó a dar golpes con la vara. Entraron los dos matones, me cogieron de aquí y me tiraron y me sacaron fuera, macho. Y yo llorando, llorando de pena, diciendo, joder, he perdido la partida, la más importante de mi vida. Yo, para mí, aquello era lo más importante de toda mi existencia, claro. El caso es que me veo llorando en un pasillo fuera. O sea, veo la puerta de él cerrada y yo estoy frente a esa puerta y estoy en un pasillo oscuro. Veo la moqueta, es de color granate, de color vino, y las paredes son de madera,
de sapelli, de madera de sapelli. Años 70, ya te digo, decoración años 70. Si yo miro para este lado, estoy viendo al fondo una sala grande en la que hay unos ventanales muy grandes y unos visillos que se mueven con el aire. Y yo lo veo. Y por la visión que yo tengo, me permite calcular la altura a la que yo estoy. Yo calculo viendo los coches allá abajo de Manhattan, el sonido de los coches, de las ambulancias, de los carros de policía. Bueno, el caso es que yo calculo que estoy en un piso 5 o 6 de 5 o 6 del edificio en el que yo estoy. Bueno, si miro para este lado, esto es un fondo de saco oscuro que lleva a unos servicios que hay allí, toilet, y aquí hay una fotocopiadora. Estoy viéndolo perfectamente. Estoy ubicado frente a la puerta del despacho del japonés, pero decido no volver a entrar ahí, no llamar, y me voy al Central Park. Me voy corriendo al Central Park. Y cuando llego allí, lo primero que veo son los árboles tronchados, muertos. Han bombardeado realmente. Hay un montón de árboles destrozados y el agua fósil, tiene una lámina de queroseno por encima del agua. Huele a queroseno en el ambiente. La muerte ha visitado ese lugar. Lo han destrozado absolutamente. Bueno, un dolor, siento un dolor impresionante. Me pongo de rodillas allí a llorar, pero a llorar que no puedo. Un disgusto enorme. Digo, hijo de puta, pero ¿cómo han hecho esto? Va, terrible, ¿no? Bueno, el caso es que después de todo esto, mi ECM continúa en otros territorios y en otros escenarios. Pero lo que es cierto es que, bueno, vuelvo a partir de una serie de vicisitudes, yo vuelvo de mi coma, vuelvo a este mundo y vuelvo con esta idea que he vivido, con toda esta historia de Nueva York. Y yo se la cuento a Mónica inmediatamente. Mónica coge un cuaderno y un bolígrafo y escribe agua fósil Nueva York y lo deja ahí. Y luego un amigo mío brasileño que viene a verme al hospital también apunta agua fósil Nueva York. Él se va a Brasil y 3 días después yo ya había abandonado la UCI, la unidad de cuidados intensivos, ya estaba yo en planta en el hospital. Este amigo de Brasil nos manda un WhatsApp donde viene un artículo en la Folha de Sao Paulo, en el periódico de más lectores de todo Brasil, viene un artículo donde la Universidad de Columbia de Nueva York, su departamento de geología, anuncia en rueda de prensa uno de los días que yo estoy más enfermo, que me estoy muriendo, uno de los peores días de mi estado de coma, anuncia la Universidad de Columbia, Nueva York, que ha descubierto un depósito de agua fósil, el más grande de la historia de la humanidad, en el fondo del Océano Atlántico, en la costa de Nueva York. Es agua del cuaternario de la época de las glaciaciones que ha quedado aprisionada por los estratos del fondo marino. Lo mencionan como agua fósil. No hablan de agua dulce, no hablan de agua potable, hablan de agua fósil en Nueva York. Ahora tú, por favor, dime qué explicación hay al respecto, porque es algo realmente impresionante. A mí me dejó impresionado
también me da la razón en una cuestión con respecto a lo que hablábamos de la supraconciencia. Yo tuve en todo momento, siempre, la clara sensación de haber visitado la biblioteca de Alejandría en el siglo segundo antes de Cristo, o sea, en pleno apogeo. Yo no vi legajos, no vi papiros, no vi libros, no vi estanterías. Yo no estuve en una biblioteca como tal, pero sí estuve en un sitio donde estaba todo el saber colectivo, toda la sabiduría colectiva, esa que no solo incumbe a las personas, incumbe también al resto de los habitantes del planeta. Yo estuve ahí y energéticamente yo me sentía conectado con cualquier evento natural, con la vida de un gran baobab, de un árbol o de un elefante o de un lobo o de un colibrí. Yo estuve allí y quizá por eso detecté ese agua fósil. Quizá por eso un evento natural de esas dimensiones no se me podía a mí escapar, claro. Es lo único que puedo explicar al respecto, porque la verdad es que yo no sé. Todo esto del general japonés, seguramente algún día le encontraremos explicación. Es posible que ese yacimiento de agua fósil a lo mejor lo compre la Mitsubishi o lo compre la Nissan o la Toyota, yo qué sé. Que de alguna manera Japón tenga algo que ver con ese agua fósil, pero es impresionante por qué a mí me da por viajar a New York permanentemente en busca de su agua. Además, este artículo que publica la prensa es un paper científico, o sea, no es un artículo de divulgación científica que el periódico de turno en una versión dominical publica para el gran público. No, estos eran papers científicos, era en inglés y era una simple nota de prensa de la Universidad de Columbia. Y yo te juro por mi honor y por mi vida que a mí nadie me dijo al oído, no vino una enfermera o un médico a decirme, Luis Miguel, ¿sabes que han encontrado agua fósil en Nueva York? Nadie me dijo nada de eso. Yo no oí nada de eso. Esto ha surgido de no se sabe dónde. Es algo muy bonito, pero es real como te lo estoy contando, es tal Mm. cual. Impresionante. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, Sí, habla de algo que se denomina el inconsciente colectivo. Él efectivamente. dice que podemos acceder a esa, digamos, a esa conciencia que siento que conecta mucho con el concepto de supraconciencia que menciona Luis Miguel. Probablemente en estas experiencias cercanas a la muerte tenemos acceso, y Luis Miguel en este caso tuvo acceso a ese inconsciente común a la humanidad. Y probablemente Totalmente. se dio una revelación para poder transmitirla al planeta y dar un aviso. Probablemente este programa le pueda llegar a una persona que tiene acceso a, o que tiene influencia a esa situación o en algún otro programa. Y probablemente ese mensaje tenía que llegar a través de usted para algo que no sabemos en este momento qué es, pero como usted dice, a futuro podría dar pues una razón Sí. a eso que va a suceder. Estoy especulando. Estoy totalmente convencido. Y con respecto a Jung, también, porque es evidente que el árbol de la vida, ¿no?, que él menciona y el subconsciente Que mencionan colectivo muchas está tradiciones. ahí, claro. Ujú. Lo que pasa es que habitualmente podría haberme acercado a este tipo de sensaciones por la vía intelectual. O sea, yo puedo leer a Jung intelectualmente y entender el mensaje de un psicoanálisis científico, pero
es impresionante que además tengamos la versión espiritual de esa misma trayectoria, ¿no? Esto es lo que a mí me sobrecoge y me hace, como yo te decía antes, sentirme más sabio que antes. Yo soy una persona que tiene un conocimiento ahora mayor del que yo tenía antes. Es impresionante, es Es impresionante. una cosa es entender la molécula del agua y otra es poder beber de esa agua, ¿no? Creo que en este Claro. caso es lo que sucedió con Luis Miguel. Antes Es verdad. probablemente tenía un conocimiento previo, pero ahora en esta experiencia espiritual ha podido experimentar lo Mm, que es vivir, digamos, todos estos conceptos. En ese sentido, Luis Miguel, hubieron otras experiencias, más o menos, mm. sé que en las experiencias cercanas a la muerte, el tiempo y el espacio transcurren de manera muy diferente a como lo Sí. conocemos en esta realidad material. ¿Cuánto tiempo estuvo usted, Luis Miguel, en ese estado? ¿Cómo podría dimensionarlo a tiempo nuestro? ¿Y qué otras experiencias tuvo? ¿Qué otros lugares visitó? ¿Cómo Sí, fue ese mira, proceso? realmente yo estoy prácticamente 3 meses dormido, del lado izquierdo además, dormido hacia este lado. Todo el mundo me dice que tengo una cara muy plácida, un rostro plácido, me dicen que estoy tranquilo, estoy sereno. No oigo nada. Mónica me habla al oído, me ponen música mis amigos. Nada de eso me llega. No me llega nada de eso. No tengo ninguna conexión con el exterior. Pero es verdad que en ese tiempo estoy ahí. Ahora, dentro de ese tiempo, ¿cuánto dura realmente cada episodio? Esto de Nueva York, yo tengo la sensación de que se produce en varios días. O sea, yo viajo varias veces a New York. Tengo esa sensación, pero no puedo, no soy capaz de analizar realmente en ese periodo de tiempo real en el que yo estoy en estado de coma, cuánto ocupa cada cosa. No lo puedo decir. Con respecto a otro tipo de experiencias, pues las hay y mágicas y preciosas. Tú mira, por ejemplo, hay una cosa muy bonita. Eh, yo cuando tengo el problema cerebrovascular que casi me mata, yo estoy metido de lleno en la guerra del lobo. O sea, yo soy el responsable en España de que el Canis lupus signatus, el lobo ibérico, esté protegido por la ley, porque yo hice una campaña muy larga de 10 años seguidos a favor de este animal. Resulta que cuando a mí me da el ictus es por una situación de estrés flagante, una, una lucha muy dura con los enemigos del lobo, los cazadores y el mundo de la ganadería, que ellos utilizan artimañas que a mí me hacen mucho daño, tanto que me revienta el cerebro. Empiezan con una guerra híbrida de bulos, de mentiras, que me empiezan a vilipendiar y a hacer mucho daño sobre mi persona. Yo no había sentido nunca tanto odio hacia mí, jamás lo había sentido. Bueno, el caso es que cuando yo prácticamente muero, estoy metido en esa batalla. Y por eso yo creo, a mi vuelta, cuando cuento esto que ahora te voy a contar, yo creo que tiene una lógica, porque yo digo, bueno, todo mi imaginario particular y personal se representa. O sea, hay un día que yo tengo una sed criminal, me estoy muriendo literalmente de sed, y yo voy por la ladera de una montaña
y de repente aparecen 5 lobos ibéricos. Aparecen 5 lobos que vienen hacia mí. Son maravillosos, son preciosos. Yo los veo, los identifico, son lobos ibéricos. No son lobos grises alemanes o siberianos o norteamericanos. No, son los lobos ibéricos. Ellos 5 me rodean, sobre todo los 4 primeros, vienen, me rodean y el macho alfa se queda un poquito más atrás. Estos lobos, desde que yo los veo, desde la primera vez, tengo la sensación de que son lobos especiales. O sea, me atrevo a decir que no son lobos de carne y hueso. Son lobos que parece que flotan. Son muy bonitos, pero a mí no se me ocurre acariciarlos, jugar con ellos, irme corriendo por una pradera verde con ellos, porque esa sensación me provocaba pensar que les estaba faltando al respeto. Para mí estos eran lobos ceremoniosos y ceremoniales. O sea, yo debía tratarles con mucho respeto. Yo tenía esa sensación. Cuando estos 4 primeros me rodean, a mí me encanta, y el macho alfa que se queda mirándome al fondo, tenía unos ojos impresionantes, como tienen los lobos siempre, pero yo no me atrevía a mirarle fijamente mucho tiempo, porque si le miraba mucho tiempo fijamente, me daba la sensación de estarle retando, ¿no? Entonces yo le miraba y miraba al suelo enseguida. No era capaz de mantener la vista. Ese lobo, vía telemática, me lee la mente y me dice, tranquilo, tranquilo, estás con los tuyos, tranquilo, acompáñanos. Digo, venga, sí, acompáñanos. Y me hace un gesto y yo le sigo a él y al resto del grupo y me llevan a beber agua a una poza de agua turquesa de color azul cobalto, muy bonito, un agua helada, maravillosa. Se meten todos ahí a jugar en el agua y yo que estoy desnudo, a 4 patas me meto en el agua también. Yo estoy bebiendo y aquí tengo el hocico de un lobo a mi lado, el hocico de un lobo, y bebemos los dos. Vamos absorbiendo el agua y vamos viendo, voy viendo con mis ojos cómo se remueve el fondo. A medida que succionamos el agua, el fondo, la hojarasca y el barro del fondo se va moviendo. Y aquellos lobos me cuidan, me respetan y yo les respeto. Estamos juntos, somos una familia. Muy bonito. Bueno, el caso es que aquello me salva de morir de sed, me curan la sed y me dejan divinamente. Bueno, resulta que cuando yo le cuento esto a Mónica, yo mismo la digo, fíjate Mónica, lo que es mi ideario personal, figurativo, mi lobo, el que yo tenía en mi mente, ha venido. Si no hubieran sido tigres, o hubieran sido elefantes, o hubieran sido osos. Eso pensaba yo. Y lo dejo en un terreno de una anécdota bonita, algo bello, sin mayor trascendencia. Ahí lo dejo. Pero con el paso del tiempo llega uno de los mensajes que tenía que llegarme. Esto que te digo de que las ECMs encierran un montón de mensajes encriptados. El caso es que me llama una periodista, una chica de una ciudad española que se llama Pamplona, y me dice, Luis Miguel, quiero entrevistarte para un documental que estoy haciendo. Quiero entrevistarte y bueno, yo quedo con ella. Yo no la conocía personalmente, ¿no?
El caso es que Mónica y yo nos trasladamos a Pamplona en el tren. Ella nos saca dos billetes de tren. Cuando llegamos a Pamplona, al andén del tren, ella, la chica está esperando abajo, la abrazo, me abraza, nos vemos y nos lleva al hotel en su coche. Nada más montarse en el coche, se gira, nos mira a los dos y me dice Luis Miguel, antes de nada, quiero que sepas algo muy importante. Digo, dime. Dice, quiero que sepas que estás aquí porque mi abuelo me lo ha pedido. Digo, tu abuelo te lo ha pedido. Yo me quedo así. Digo, ¿quién era tu abuelo? ¿Quién es tu abuelo? Dice, mi abuelo murió hace mucho tiempo y murió de un ictus, precisamente, pero murió hace muchos años. Yo me quedo así, me dice ella, dice, yo estaba muy unida a mi abuelo y de vez en cuando hablo con él y me comunico con él. Y él me ha pedido que te buscara para tenerte cerca y para que vinieras. Bueno, yo me quedo así y la pido por favor el nombre de su abuelo. Digo, bien, digo, pero dime por favor el nombre de tu abuelo. Entonces me da el nombre de su abuelo y me dice, mi abuelo era un arqueólogo español del siglo XIX y principios del XX. Mi abuelo era Federico Battenberg. Yo me quedo así, digo, hombre, Battenberg, sí. Yo había leído cosas de Federico Battenberg. Battenberg es un apellido alemán, pero esta persona era español, sí. Yo había leído muchas cosas de él. Bueno, el caso es que ese fin de semana me quedo pensando en el abuelo de esta mujer y con muchas ganas de meterme en Google a bichear, a buscar cosas sobre Federico Battenberg, a ver qué me quería decir esta persona, ¿no? Bueno, el caso es que paso ahí el fin de semana grabando la entrevista que me hicieron y tal, y ya por la noche volvemos Mónica y yo a casa. Mientras Mónica deshace las maletas, yo me voy al despacho, abro mi ordenador y lo primero que hago es teclear Federico Battenberg. Federico Battenberg. Y empiezo a leer. Y Federico Battenberg es el gran especialista en las tribus ibéricas prerromanas, o sea, aquellos pueblos indígenas anteriores a la llegada de los romanos a la península ibérica. O sea, los baceos, los íberos, celtíberos, celtas y lusitanos. Bueno, pues Federico Battenberg es el gran especialista en todos ellos. Y me pongo a leer y dice, el lobo ibérico era un animal de poder para todos estos pueblos. Bueno, yo eso podía entenderlo. No me hacía falta Federico para esa cuestión. Yo entendía que el lobo era un animal de poder aquí en Iberia y lo es en Siberia para muchos pueblos indígenas siberianos y lo era para los indígenas de las grandes praderas norteamericanas y lo es para los inuit, donde el lobo es el hermano que les enseñó a cazar. O sea, cada vez que un inuit mata una foca, agradece al lobo, que es quien le enseñó a cazar. O sea, que era un animal de poder, yo podía entenderlo, hasta ahí llegó. Pero sigo leyendo y leo. Pero aún más, para el pueblo íbero, el lobo ibérico era psicopompo principal. Y ahí es donde me recorre la columna vertebral un calambrazo enorme, porque ahí sí entendí. La palabra psicopompo es muy bonita, es griego antiguo. Psico quiere decir alma, pompo
el que conduce, el que conduce las almas, el psicopompo. Es decir, por situarnos, esos 5 lobos que yo vi fueron mis psicopompos. O sea, yo he tenido la suerte de estar en la otra orilla y volver y además ver en acción a mis psicopompos. Cuando una persona fallece, lo peor que de manera atávica podía ocurrir es que el alma quedara en pena, que el alma no encontrara el descanso eterno. Y para eso están los psicopompos. El psicopompo custodia, escolta, cuida y guía al alma del fallecido hasta llevarla al inframundo. Y allí la deposita en el inframundo. Y ahí es cuando el alma descansa. Y yo te juro que cuando vi esos lobos como flotando, ceremoniales y ceremoniosos, yo sabía que esos lobos tenían una función. Esos animales tenían un porqué. Y yo no quería acariciarles, no quería faltarles al respeto. Yo tenía muy claro que estaba ante algo increíble. Y esto de alguna manera ha matizado mucho más mi lucha por la defensa de los animales en peligro de extinción y especialmente del lobo. A mí ahora ya no solo me une al lobo consideraciones de tipo intelectual o científico, no. Yo ahora estoy hermanado con el lobo. Aquí le tienes, por ejemplo, Mm. estoy hermanado con el hermano lobo por cuestiones de carácter espiritual, ¿vale? Hay cuestiones de carácter espiritual ahora que me unen al lobo. Y este era el mensaje que llevaba mi ECM sobre los lobos. Pero esto es una preciosidad porque entre los pueblos amazónicos el psicopompo principal es el jaguar, por ejemplo, o la anaconda también. Cada pueblo tiene lo suyo, pero en Iberia, un ibérico como yo, un ibero, tiene un psicopompo principal que es el lobo ibérico. Y lo que yo creía que era solo una anécdota bella y bonita, vinculada a mi imaginario particular, hoy ya sé que no ha sido así. Ya sé que eran lobos porque tenían que ser lobos. Porque además, como Einstein, yo también creo en el determinismo. Para empezar, considero que las casualidades evidentemente no existen. En todo caso, la causalidad. Y como Albert Einstein reconoció, posiblemente había personas que venían a este mundo con una misión, con un fin. Y es posible que yo fuera una de esas personas. Y es por ello que yo toda mi vida me he dedicado a esta cuestión. Cuando a mí se me preguntaba siempre, Luis Miguel, ¿y a ti de dónde te viene esta pasión por el lobo, por la naturaleza? ¿Qué pasa? ¿Tu familia? No. Yo decía siempre, es vocación innata. Era lo máximo que yo podía contestar. Lo repetía como un papagayo, pero es verdad que a mí incluso se me quedaba corta la cuestión, puesto que yo sentía en el pecho algo mucho más profundo. O sea, había un vínculo, un hermanamiento real con este animal que yo tenía y que ha tenido que ser mi muerte la que me lo ha mostrado, ¿no? Bueno, esta es otra de las secuencias de la ECM y quizá hay una muy bonita que es la final, con la que yo vuelvo a la vida. Ujú. Hay un momento dado en el que yo, después de
mi aventura con los lobos, sigo caminando y llego a un valle maravilloso, un valle de laderas suaves, pero muy profundo. Tenía una gran profundidad, de tal manera que yo miraba al fondo y no veía el fondo del valle, no conseguía verlo. Y eso me ponía nervioso, porque yo sabía que en el fondo de ese valle se cocía algo muy importante y yo no podía verlo. Entonces yo miraba y no había manera. El caso es que la sensación que yo tenía en este valle era de densidad. Había una gran densidad. Yo creo que había miles de ánimas allí. Estoy convencido, yo le he bautizado a ese lugar como el Valle de la Muerte. El caso es que en un momento determinado yo me empiezo a inquietar. Tengo la sensación de que llevo allí demasiado tiempo y que no debo aguantar mucho más tiempo ahí. El caso es que cuando decido que me tengo que ir, de repente miro así y a este lado hay un camino entre árboles serpenteando, un camino muy bonito que va serpenteando entre árboles caducifolios, sin hoja. Y ese camino tira de mí, es una maravilla, es una tentación. El caso es que doy el primer paso y ya me voy a ir caminando por ahí, por ese camino, cuando de repente una voz por este lado, una voz muy potente, me dice, no, Luis Miguel, no vayas, no es tu momento, no vayas, vuelve, vuélvete, vuelve. Y yo me quedo parado y me enfado porque me han cortado la libertad, me enfado. Me quedo así y hago así como diciendo, pero coño, ¿por qué me cortáis a iniciativa mía, no? No me gusta. El caso es que yo no me gusta, pero le hago caso. Me giro, me doy la vuelta, entro por un portón, me da una luz muy fuerte que me ciega y según me ciega algo así como puedo y ya salgo a la cama del hospital. Ya está Mónica aquí sentada y ahí es donde yo abandono toda mi ECM y vuelvo a mi ser. A través de esa voz, es esa voz. Es curioso porque resulta que yo te he empezado diciendo al principio del todo que lo más impresionante para mí es comprobar el protagonismo que tuvo mi conciencia en toda esta cuestión. Un protagonismo inesperado que yo no creí. Punto. Porque yo me he tirado años diciendo, bueno, esa voz de quién era yo, en mi cabeza me retumbaba, ¿no? Y hasta que no lo he conseguido descifrar, no he parado. Esa era mi propia voz, David. Era mi voz, era yo mismo. Era mi voz. No, Luis Miguel, no vayas, no es tu momento. Era mi voz, era yo. O sea, más claro en el sentido de que era tu propia iniciativa, tu propia percepción de peligro. En realidad, en las ECMs, siempre en todas ellas hay unos elementos comunes. Y hay uno común, que es que hay un camino principal, que puede ser un túnel, ya sabes, puede ser el famoso túnel. Bueno, hay un camino principal, tú vas por ahí. No resignadamente, vas con tranquilidad hacia la luz, seguramente, pero vas. Y siempre se abren caminos alternativos. En todas las ECMs es así. Siempre aparece una puerta o aparece un camino o aparece una escalera y tú decides o no cogerla. Hay personas que en ese mismo momento aparece un ser de luz, que puede ser un familiar que ha fallecido, que se le acerca y le dice, no, hijo, no estés aquí más tiempo, venga, vete, no estés aquí más. Venga, ya está bien. Esto ya sabes que es bastante común en las ECMs. Bueno, en mi caso pasó exactamente lo mismo, pero fue mi propia conciencia. O sea, en la soledad total en la que yo estaba, yo no coincidí con nadie, no vi a nadie.
Esto fue tal cual te lo he narrado. Esto es lo que hay, David. Muy, muy interesante tu experiencia. Me remite a otras experiencias cercanas a la muerte, pero también a conceptos que he estudiado desde la psicología de Jung, nuevamente, y de Joseph Campbell, y otras experiencias místicas que narran, digamos, investigadores de los símbolos. Pero ya hemos avanzado bastante en la entrevista, nos hemos extendido un poco, y quisiera pedirle, Luis Miguel, que por favor le diera un consejo a todas aquellas personas que tienen miedo de la muerte o que puede que estén pasando por un momento en donde se estén acercando inminentemente a la muerte. ¿Qué palabras le podría dar Luis Miguel a todas estas personas? Sí, bueno, yo sobre todo pediría un mínimo ejercicio consistente en diferenciar el miedo a lo desconocido. O sea, la ignorancia ante algo que no conocemos es un hecho natural. Por tanto, es lógico que sientas qué me va a pasar, a dónde voy a ir, cómo va a ser esa experiencia. Eso es normal. Lo que no es bueno es vivir con miedo. El miedo paraliza, el miedo desvirtúa la realidad. El miedo no es buen compañero. Y ojalá mi testimonio te haya servido al menos para entender que el proceso hacia la muerte es un proceso bello, es un proceso cuidadoso, es un proceso que va a tener mucho que ver con tu vida, con lo que has sido, con lo que te has sentido. Eso tenlo en cuenta y verás cómo a lo mejor viajas de otra manera. Evidentemente, nadie en esto tiene la clave, nadie tiene la fórmula secreta, porque esa fórmula no existe. Pero sí es verdad que por lo menos yo pongo a vuestra disposición mi propia experiencia con el intento constructivo de que sepamos despedirnos adecuadamente de este mundo. Y una cosa muy importante es sobre todo aprender a soltar. Tenemos que intentar desprendernos del lastre que a veces nos une a la realidad. Intentar soltar, dejar irte y dejar ir a otras personas. Porque lo que no cabe ninguna duda es que en esta o en otra dimensión, el ser tiene siempre una función y tiene siempre un papel, está claro. ¿Por qué medios pueden contactar a Luis Miguel? Redes sociales y tiene algún libro que quisiera compartirnos. Sí, bueno, mira, os he hablado del lobo hace un momento. Este es mi último libro sobre el lobo. Es un libro donde en el fondo hablo de historia, ciencia y conciencia, que es lo que le hace falta a este animal para que no lo extingan. Hace falta que la sociedad tome conciencia de que hemos sido compañeros de viaje durante muchos siglos. En fin, ¿Cómo este se es un puede libro conseguir? que van a poder conseguir en Amazon sin ningún problema. Este es mi último libro y anterior a este tenemos este otro. Posuelo, el hombre que paró el tiempo. Posuelo, el hombre que paró el tiempo, es la historia real, la biografía de Sidney Posuelo, que es un sertanista brasileño del que ha dependido la supervivencia de todas las etnias amazónicas brasileñas. Esta persona detectó el valor y la importancia que tenían los pueblos tribales originarios de Amazonia y a través de su papel en el gobierno sacó adelante un montón de leyes y de trabajos
que han parapetado, han protegido y protegen aún hoy a esos pueblos. Es un libro muy bonito. Estos dos libros y otros tantos que tengo en marcha forman parte, querido amigo, de ese proceso que te comentaba antes de bendición. Se supone que una persona con daño cerebral sobrevenido, como el que yo tengo, no debería poder escribir tanto. Escritura que solo desarrollo con este dedo. Yo solo puedo teclear con este dedo mi ordenador. Bueno, y me pongo a escribir casi automáticamente. Casi son libros dictados que me vienen del más allá, de esa supraconciencia, posiblemente. En fin, Maravilloso. ¿De qué manera pueden contactarle, Miguel, a usted? ¿Por redes sociales, correo sí, electrónico? bueno, a través de Twitter, ahí me tenéis, Domínguez LM, en Twitter, bueno, la famosa X actual, también en Blue Sky, en Facebook y en Instagram. Me vais a localizar sin duda alguna por ahí. Y será siempre un placer. Nada humano me es ajeno, no cabe duda. Ha sido un deleite escuchar el día de hoy a Luis Miguel. Igualmente. Em, Ha sido una experiencia maravillosa que nos abre las puertas hacia un conocimiento secreto o más que secreto, como mencionaba Luis Miguel, encriptado. Y Sí, hoy podemos abrirnos a ese nuevo conocimiento, a esa gran biblioteca que hace parte de esa supraconciencia o de ese inconsciente colectivo. muchas gracias de corazón, gracias de verdad. ¿Eh? Y para ustedes que nos están escuchando, quiero dejarles un mensaje. Miedo es una herramienta que tenemos todos los seres humanos para poder proteger nuestra vida. Pero como decía Luis Miguel, el miedo no debe ser un paralizador de nuestros sueños, de lo que No, queremos buscar en esta vida, sino que al contrario, debe impulsarnos hacia ese crecimiento, a la búsqueda de nuestro verdadero ser. Y usted claro, que nos está escuchando y que nos está viendo, lo invito a que quite ese miedo de su vida, ese miedo irracional, y se lance a buscar su propósito, como dicen los en el hinduismo, su dharma, eso que nos mueve claro, a transformar la vida, transformar la existencia. claro. Quiero agradecerles por estar hoy en Más allá de la vida con David Pérez y hacer un agradecimiento especial a Luis Miguel por habernos acompañado y espero que tengan una gran vida. Gracias, David. Gracias, amigos. Adiós. Adiós.